Buenas tardes a todos, señoras y señores. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Que está bien? Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias en esta jornada tan singular en la que recordamos al querido profesor Juan Velarde Fuertes, asturiano, natural de Salas, fallecido hace aproximadamente un año. Y voy a ofrecer, con permiso, algunos datos de su biografía. Tras recibir enseñanza en el Colegio Valdés de Salas y en los institutos de Luarca y Oviedo, se trasladó a Madrid con la familia. Estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, semillero de vocaciones, y se empezó a interesar por la economía. Ingresó en la entonces Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, en la que estudió Ciencias Económicas en la primera promoción de esta carrera. En 1956 se casó con la economista doña Alicia Valiente Pita da Veiga. Don Juan Velarde, a los 33 años, ya era catedrático de Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona y posteriormente de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, en la que fue profesor emérito, al igual que en la Universidad San Pablo CEU. Un hombre, un profesor consagrado a la universidad. A nuestra alma mater entregó su siembra de estudio, de docencia y de investigación, y desde ella, con vocación de servicio, brindó sus frutos a la sociedad. Hay un don Juan literario muy arraigado en nuestra tradición, que es un libertino, un burlador. Pues bien, a quien hoy recordamos es la antítesis de ese crápula ficcional. Don Juan Velarde Fuertes, trabajador y ejemplar, virtuoso y entrañable, por doquier queda la dulce memoria de su vida y de su obra. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que fue presidente, también de la Real Sociedad Geográfica, vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, doctor honoris causa por distintas universidades, medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y consejero del Tribunal de Cuentas. Es posible que algunos de estos datos pues pudieran actualizarse, porque él siguió cosechando éxitos hasta el final de su vida. Y entre sus muchos premios, como otras tantas flores que adornan su currículum, citamos el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el Rey Jaime I de Economía, el Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina, el Premio de Economía Rey Juan Carlos, el Premio Campomanes, el Premio José Ortega y Gasset Villa de Madrid, el Premio Julián Marías, la Manzana de Oro de este centro asturiano de Madrid, la Medalla de Oro del Ateneo Jovellanos de Gijón. Fue además asturiano universal, que se le entregó en este mismo salón por las casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares, así como por los centros asturianos de Madrid, de Toledo, hoy cerrado, clausurado, y Tres Cantos. Asimismo fue nombrado colegiado de honor del Colegio de Economistas de Madrid, ingeniero agrónomo honorífico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y académico de honor de la Real Academia Hispanoamericana. Don Juan Velarde, un verdadero maestro que contó con un nutrido número de discípulos entre los catedráticos de Economía Aplicada de las universidades españolas. Un hombre infatigable que trabajó hasta el final como profesor, como conferenciante comprometido, como distinguido académico, como sabio y solicitado consejero, como investigador experimentado, como significado escritor y como certero divulgador del conocimiento, sobre todo del área económica. Sus aportaciones científicas, entre las que se encuentran múltiples libros y artículos, cuya cita haría interminable esta intervención, son reconocidas más allá de nuestras fronteras. Don Juan Velarde Fuertes, salense, asturiano, español, cosmopolita, por todos sus méritos ciertamente ejemplares, le recordamos hoy. Agradezco que en la mesa presidencial me acompañen, por el orden en que aparecen en el programa, que no es el mismo que vamos a utilizar en las intervenciones, don Enrique Castellón Muñoz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense. Hago una breve presentación. Consejero académico de EUDE Business School, es doctor de Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Estadística e Investigación,
profesor visitante en universidades y escuelas de negocio, ponente en congresos y también director en foros empresariales. Ha ejercido funciones directivas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Los trabajos de investigación que ha realizado sobre todo pues son en el ámbito de las finanzas. Es autor de varios libros y numerosos artículos y trabajos, en definitiva, científico-técnicos. Junto a don Enrique, en el extremo de la derecha, está don Santos Ortega, a mi izquierda, economista, profesor honorario de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, directivo de la Cámara de Comercio Hispano-Chilena y experto en economía latinoamericana, además de ser una persona que colabora muchísimo con el Centro Asturiano de Madrid, y realmente, hay que decirlo, en honor a la verdad, ha sido él el impulsor, el promotor de este acto, de manera que muchas gracias, don Santos. Y a mi derecha, don Rafael Puyol Antolín, asturiano, es manzana también de oro, doctor en Geografía, rector de la Universidad Complutense de Madrid entre los años 95 y 2003, fue presidente y actualmente es miembro del Grupo de Población de la Asociación Española de Geografía, vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica. Digo lo mismo, es posible que algunos de estos actos, de estos datos tengan que actualizarse, seguro. Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma, patrono de 5 fundaciones y miembro del Club de la Haya, posee la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, doctor honoris causa por la Universidad Anáhuac, México, Universidad del Norte, Paraguay, Universidad Nacional de Cuzco, Perú, Universidad Ricardo Palma de Perú, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Nacional Pedro Enrique Zureña de la República Dominicana y también de la Universidad de Panamá. En 2019, don Rafael Puyol fue nombrado nuevo presidente de la Universidad Internacional de La Rioja. Estamos seguros de que con la presencia, con la intervención de nuestros invitados, pues indiscutiblemente vamos a tener un conocimiento más preciso de la figura de don Juan Velarde y desde luego pues contribuimos a dignificar su recuerdo. De manera que muchas gracias a los tres por acompañarme en esta tribuna y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Según el orden establecido, vamos a ceder la palabra primero a don Rafael Puyol, después a don Enrique y finalmente intervendrá don Santos Ortega. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ya? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, por tus magníficas palabras introductorias, que siempre son una exageración. Solo te corregiré una cosa que me honra mucho. Yo ya no soy vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, fui vicepresidente con Juan Velarde y tengo el honor de haberle sustituido en esa condición, y quizás este es el motivo principal por el cual yo estoy aquí esta tarde. Yo voy a dejar a los economistas que glosen la figura de Juan Velarde, porque lo van a hacer mucho mejor de lo que yo pudiera realizarlo, y me voy a centrar en algunas vivencias personales que tienen como referencia al gran maestro, al gran profesor, a Juan Velarde. Y voy a mencionar particularmente 3. La primera tiene que ver con mi especialización en el ámbito de los estudios demográficos. Yo me dedico a la demografía, a los temas de población. Y Juan Velarde siempre decía, cuando nos encontrábamos, esa disciplina tuya es muy importante, lo decía con esa vehemencia verbal que le acompañaba, y por lo tanto yo lo que voy a hacer es, cada vez que en alguna de mis publicaciones haya
un tema relacionado con la demografía, te voy a pedir que me eches una mano, que me ayudes. Yo dije, hombre, para mí será un honor colaborar contigo en ese tipo de obras, y así sucedió. Cada vez que Juan Velarde dirigía una obra colectiva, y dirigió muchas a lo largo de su vida académica, y en ellas había alguna cuestión relacionada con la población, pues me llamaba y yo con muchísimo gusto colaboraba con él en esas publicaciones. Por lo menos eso ocurrió media docena de veces. Alguna obra fue realmente importante, ¿no? Como aquella que realizamos, la evolución económica de España de finales del 19 a finales del 20. Bueno, pues ahí hay un capítulo que algunos de ustedes en algún momento leen ese libro, lo encontrarán, un capítulo, digo, dedicado a la población que yo escribí. Y había un tema también un análisis de la situación de la sanidad. Pedro, tú te acordarás porque estabas allí, y eso tenía una introducción demográfica, y ahí escribí yo también unas palabras. En fin, mi vinculación profesional pasa por esta relación que tiene como trasfondo una disciplina como es la ciencia de la población, en la que él cifraba una parte importante de las explicaciones que se podían ofrecer sobre el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. La segunda fue la convivencia que con Juan Velarde tuve durante muchos años, quizás 15, 20, en el patronato de la fundación, que primero fue de la fundación del Banco Hispanoamericano, después fue del Banco Central Hispanoamericano, después fue del Santander Central Hispanoamericano, y por último llegó a ser solo del Santander. Ambos fuimos patronos, prácticamente él hasta hace muy poquito tiempo, en el que pasó a la condición de patrono honorario. Y después de las sesiones del patronato, en las que se discuten las cosas habituales de una fundación, por supuesto el presupuesto, pero también las actividades que se van a desarrollar, había un almuerzo. Otro de los patronos de esa fundación fue, hasta su fallecimiento, Camilo José Cela. Y escuchar a Camilo José Cela y a Juan Velarde durante esos almuerzos, les aseguro que era profundamente enriquecedor. Camilo José Cela, ya lo conocen ustedes, en aquel sentido de humor cítrico que tenía frecuentemente, y Juan Velarde con esa, en fin, reciedumbre en su pensamiento, y pues discutían cada uno con sus argumentaciones, pero era una delicia escucharlos a los dos. Por lo tanto, yo estaba deseando que se aprobase el presupuesto para ir a comer, pero no por ir a comer, sino por escuchar a esos dos grandes maestros de la literatura y de las ciencias sociales. Y por último, mi tercera relación así profunda con Juan Velarde fue la que tuve en la Real Sociedad Geográfica. La Real Sociedad Geográfica es una institución, para aquellos que no la conozcan, que va a cumplir 150 años. Por lo tanto, es una institución que se crea en el siglo XIX, cuando se crean las grandes sociedades geográficas europeas. Se crea la inglesa, se crea la alemana y se crean algunas otras,
que intervinieron de una manera muy significativa en los temas de descubrimiento y colonización del continente africano, en muchas iniciativas científicas en todas las partes del mundo. Bueno, pues en esas fechas también se crea la Real Sociedad Geográfica en nuestro país, pues que ha tenido personalidades al frente pues muy significativas, algunos ministros en tiempos anteriores, algunos eminentes científicos. Bueno, pues Juan Velarde llegó a ser presidente de la Real Sociedad Geográfica y lo hizo desde el año 2002, si no me falla la memoria, 2002-2003, hasta su fallecimiento. Por lo tanto, ha sido uno de los presidentes que ha permanecido más tiempo al frente de la institución. 20 años son realmente pues, una cifra importante, y 20 años pues vienen a suponer prácticamente casi el 15% del tiempo de existencia de la propia institución. Por lo tanto, solo una persona con las capacidades intelectuales y la iniciativa que tenía Juan Velarde podía permanecer tanto tiempo al frente de una institución de esta naturaleza. Yo tuve el honor de ser su vicepresidente durante los últimos años y pude asistir a todo lo que hizo por esta gran sociedad. Entre ellas, entre las cosas que hizo fue buscarle una sede, porque estas sociedades, en fin, pueden tener una larga historia, pero tienen a veces una vida administrativa y económica difícil. La Real Sociedad Geográfica había tenido algunas sedes. En el momento en que él toma las riendas, no tenía una sede fija, y él logra del Ministerio de Fomento que nos ofrecieran una sede primero en la calle Montesquiza y actualmente en el Instituto Geográfico Nacional, en cuyas dependencias tenemos unas salas y unos despachos donde desarrolla la actividad la Real Sociedad Geográfica. Y además logró impulsar una cosa importante, que es la actualización de los estatutos. No se habían actualizado desde hacía muchísimo tiempo, y él tuvo la iniciativa de poner al día la sociedad a través de ese instrumento para manejar las cosas diarias como son los estatutos. Y en la Real Sociedad Geográfica, Velarde ha publicado algunos de sus artículos más destacados. No se los voy a citar, no deseo cansarles en absoluto, pero fueron artículos que traspasaron las fronteras del propio boletín donde han sido publicados y han llegado pues, a muchos otros científicos que los han leído y que a partir de esa lectura han actuado en distintos ámbitos, los propios de su disciplina. Por lo tanto, para nosotros, yo estoy aquí prioritariamente en la condición de actual presidente de la Real Sociedad Geográfica. Para nosotros, digo, Velarde ha sido una figura fundamental a la que siempre desde esta benemérita institución agradeceremos su trabajo. Por lo tanto, vean, son muchas vivencias con él, desde el punto de vista de mi actividad como científico, de mi pertenencia a una institución en la que él siempre aportaba todos sus conocimientos y su experiencia,
y como presidente que fue de una Real Sociedad Geográfica que ha sido una referencia en la investigación científica de esta disciplina durante muchos años. Y nada más, agradecer la invitación para estar aquí y trasladarles estas vivencias personales y agradecer su presencia en este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael Pujol. Damos la palabra a don Enrique Castillo. Presidente del Centro Asturiano Madrileño, miembros de la mesa, asistentes a este acto. En primer lugar, cuando se me invitó a participar en este acto, obviamente no podía decir que no. Por ser economista, por ser catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo porque se trata de hablar de un académico, de un investigador, de un divulgador y de un humanista. Gracias también, presidente, por las palabras de presentación y sobre todo a Santos como impulsor de este acto. Bien es cierto que en el mundo de la docencia, porque quiero que quede muy claro los círculos de relación que he tenido con el profesor Velarde. Él se ha dedicado como maestro de economistas macroeconómicos y yo lo soy del campo microeconómico. Pero bien es cierto que dentro de la facultad, como su nombre indica, de Ciencias Económicas y Empresariales, es como dos grandes pilares de un mismo tronco. Por lo tanto, hablamos de economía general y economía de la empresa. Porque además la economía de la empresa no puede funcionar sin estudiar los problemas del entorno. Como diría el profesor Taleb, los famosos cisnes negros que tantos están apareciendo hoy. Con el profesor Velarde, uno de los escenarios ha sido el ámbito académico, en el campus de Somosaguas. Es decir, fui alumno suyo y luego compañero en el claustro de profesores. Después he tenido la satisfacción de sucederle en la dirección de la Escuela de Estudios Cooperativos, que a la sazón, precisamente el economista Santos, fue el jefe de estudios de la misma escuela. Y luego coincidimos también en el patronato de la Universidad María Cristina de Escollera. Sus vivencias fueron interesantísimas. Y como decía también Rafael Pujol, esas anécdotas tan enriquecedoras a la hora del almuerzo. Y luego en el ámbito profesional, evidentemente ha dejado una huella imborrable en el Colegio de Economistas de Madrid. De ello es testigo mi buen amigo Juan Iranzo, que nos acompaña, que fue decano de dicho colegio, cuando yo era también consejero de dicho colegio. Por tanto, esto es un poco el escenario de mis relaciones. Pero he tenido el interés por sus enseñanzas de glosar algunos aspectos en torno a esa figura imborrable del profesor Velarde. Creo, y ya que estamos en el Centro Asturiano Madrileño, fue manzana de oro, como se ha dicho, he de resaltar, desde mi percepción, la predilección por su tierra natal. Es decir, conservar las raíces y el amor por su tierra. Hoy estamos celebrando precisamente casi ya un año del malogrado profesor. Pero tenía una especial dedicación a la problemática de la industria y la minería en nuestro país y los cursos de la Granda en su siempre querida Asturias. Luego hay una nota que a mí me ha llamado mucho también la atención, porque todo esto es un aprendizaje en el ciclo de la vida, ¿no? Que es el aprecio por sus predecesores. Quiere decirse que siendo un gran estudio sobre la economía española y siempre poniéndolo en un contexto de la historia del pensamiento económico,
ha tenido muy en cuenta sus referentes académicos: Perpiñá Grau, Flores de Lemus, Zumalacárregui, Olariaga, Manuel de Torres, Andrés Álvarez, Castañeda, etc. Algunos ilustres profesores de la facultad, que al menos cuando yo inicié sus estudios en la facultad del viejo caserón de San Bernardo. Por lo tanto, nos enseña a honrar, apreciar y tomar lo bueno de quienes nos han precedido. Otra nota destacable se refiere a la enseñanza de la economía, como es obvio. Por lo tanto, la figura del economista hay que tenerla muy en cuenta. Tan es así que esa gratitud por las lecciones aprendidas a través de sus enseñanzas de la disciplina ciencia económica, como catedrático de estructura económica de la Universidad Complutense de Madrid, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Somosaguas durante el periodo 1967 y 1973, y impartió también la docencia, como se ha dicho, en distintas instituciones universitarias. Por lo tanto, quiere decirse que además de ser catedrático de economía, de muchas diversas tendencias de quienes le han considerado su maestro, en dos palabras, maestro de economistas. Hay otra peculiaridad importantísima, y sus hechos lo ponen de relieve, como a renglón seguido voy a mencionar: servicio a la sociedad, pero siempre en defensa del interés general. Es decir, que presta servicios profesionales a la sociedad en los siguientes ámbitos de actuación. No pretendo, evidentemente, ser exhaustivo, sino simplemente enunciativo. Y en este sentido impulsó, como dije, la Escuela de Estudios Cooperativos, donde precisamente este modelo económico de las cooperativas juega un importante papel en la economía y tiene un gran impacto social en sus zonas de influencia. Contribuyó a la modernización de la economía española buscando un país más competitivo, resiliente y también capaz de proporcionar más y mejores oportunidades a las personas. Enfatizo, factor humano. En concreto, plan de estabilización, pactos de la Moncloa, contabilidad nacional, integración europea y transición energética. Dentro del marco del Colegio de Economistas de Madrid, o colegio profesional, el querido profesor Velarde compartió con el Colegio de Economistas de Madrid sus conocimientos e investigaciones en materia económica. En 2007 es nombrado Colegio de Honor de dicha institución. Por lo tanto, ha merecido la admiración de todos los colegiados de dicho colegio profesional. Tan es así que ha sido un distinguido divulgador, un ameno divulgador en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Recuerdo precisamente esa palabra de la libretilla, cuando tomaba nota de todas sus citas, y que incluso llevaba el nombre de alguna columna como es el ABC, por poner un ejemplo. También ha sido un ameno tertuliano en coloquios y mesas de debate, transmitiendo sus conocimientos y experiencias. Ilustre conferenciante en foros nacionales e internacionales, aportando siempre ideas innovadoras relacionadas con proyectos económicos de envergadura para la mejora de la sociedad. Y también participando activamente y dirigiendo exitosos cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como foco de difusión cultural y de la Granja de San Ildefonso. ¿Qué podemos decir respecto a la profesión de economistas, como él normalmente se hacía mencionar, y que hoy puso ya en valor lo que es la figura de un profesional de este ámbito? Concretamente, yo creo que es digno de mencionar su carácter polifacético, interdisciplinar y humanista.
Y sobre todo, el conocimiento, la experiencia y el buen hacer siempre han caracterizado a la persona de Juan Benarque en todo proyecto económico, es decir, su talento y talante. El futuro de las profesiones, como él decía, está impulsado a un vector de 3 componentes: la formación, la profesionalidad y la ética. Es decir, hay que dotar de formación y habilidades necesarias, de lo cual hoy se habla continuamente, a los profesionales para atender la demanda del mercado laboral, apostando por la profesionalización de los economistas del futuro. A las funciones tradicionales de estos profesionales en los niveles de dirección y gestión empresarial se abren nuevos perfiles en áreas de conocimiento emergentes, es decir, la sostenibilidad, el emprendimiento y la digitalización. Y luego los rasgos, como nos daba a entender, que deben caracterizar a los profesionales del siglo XXI son la honradez, la preparación y sobre todo la austeridad. La ética ayuda a decidir y a actuar con rectitud. Los economistas son actores claves en el mundo económico y empresarial, tanto en la administración pública, en la empresa privada, en la docencia e investigación y en el ejercicio libre de la profesión. En este contexto, me permito subrayar estas actividades que tanto han marcado el quehacer económico y profesional. Secretario General Técnico del Ministerio de Planificación del Desarrollo en 1973 y del Ministerio de Educación en 1974. Miembro del Consejo Superior de Estadística del Ministerio de Educación y Ciencia, consejero del Tribunal de Cuentas, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y presidente de la Real Sociedad Geográfica. Todo ello habida cuenta de su permanente vocación pedagógica orientada a la acción, y su gran honestidad intelectual se ha hecho acreedor de numerosas distinciones. Menciono algunas de ellas. Doctor honoris causa en muchas universidades, Premio Rey Juan Carlos de Economía, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X Sabio, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Gran Cruz del Mérito Agrícola, Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Y hoy, concluyendo, porque evidentemente a un profesor universitario pues no se le puede ocultar su afición por la transmisión de conocimientos vía publicaciones. Autor de muchas obras, de muchos artículos científico-técnicos en el campo de la ciencia económica, con especial referencia a la estructura de instituciones económicas y también del mundo social. Por lo tanto, no olvidemos que la ciencia económica también es una ciencia social, y supo muy bien aunar esas grandes dimensiones con su carácter interdisciplinar, porque al final lo que cuenta es la persona, el valor humano. En este sentido, recordar los 100 años de economía española, economistas españoles contemporáneos, primeros maestros, cambio climático y retos energéticos, que son precisamente dos grandes retos de la transición sostenible del siglo XXI, economía y sociedad de la transición, otros dos aspectos importantísimos. No podemos estudiar la economía si no pensamos en dónde van esos excedentes que produce la empresa, si no es destinadas a los stakeholders, hoy por lo tanto a la sociedad en su conjunto. La economía iberoamericana, como drama e ilusión, también era una gran ocupación y preocupación del profesor Villagra, y liberalismo, pensamiento cristiano y bien común. Bien, no puedo concluir porque me viene a la memoria una publicación importantísima y que para muchos economistas fue la brújula que nos incitó a estudiar precisamente la ciencia económica. Y es el libro titulado Política Económica, cuyo coautor fue el profesor Fuentes Quintana, su íntimo y amigo,
que fue uno de los mejores galardones, según dicho por ambos autores, de un trabajo en común en 1959, que fue la impronta, porque fue declarado libro de texto para los alumnos de sexto de bachillerato. Quiere decirse que 50 años después, digo 50 años después, porque la Fundación de las Cajas de Ahorros reeditó esa publicación en dicho año en honor de los dos ilustres profesores. Por tanto, no puedo menos que recordar esta obra, ya que tanto hoy se habla de la necesidad de impulsar los conocimientos económicos y financieros en la vida diaria. Y esto tiene que empezar en el aula, en las edades más tempranas, y por lo tanto un reto del sistema educativo. Concluyo. Por todo lo he aprendido, mi reconocimiento y sobre todo también mi agradecimiento a la figura del profesor Velarde Inmemorial. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Damos la palabra a don Santos. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecer en un día tan inclemente el poder estar aquí todos juntos y recordando al profesor Velarde. Para mí, profesor, porque estoy aquí como alumno. Realmente no tengo el nivel de los compañeros de mesa a nivel académico, pero sí a nivel de admiración hacia lo que fue un gran profesor. Es decir, hace poco, cuando yo se me estaba presionando para que el Centro Asturiano hiciera un homenaje o recordásemos a Juan Velarde, pues hablando con un amigo en una comida, un catedrático también de la Complutense, dijo, bueno, pues es que Velarde ha tenido todos los homenajes del mundo. Está realmente recordado y tal. Y él realmente era así, pero a mí me parecía que era muy importante que aquí, en el Centro Asturiano, donde él siempre participó y siempre estaba dispuesto, porque Velarde tuvo tantos homenajes, porque yo lo hablo como alumno, era accesible, tú te acercabas a él y él siempre tenía ese hueco, le parecía muy interesante lo que le decías, aunque fuera una ingenuidad de estudiante de esa época, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo fui alumno de él. Posteriormente, y enlazando con lo que ha dicho el profesor Castelló, aquí en el libro, para mí, el libro de política económica, el sexto de bachiller, fue el que me abrió lo de la economía, ¿no? Porque me pareció el primer libro serio que había, porque no sé, los libros eran como un poco o infantiles y realmente el tema económico no se trataba. Los que teníamos inquietudes sociales, aunque teníamos 15 años, pues nos parecía algo maravilloso poder encontrar un libro donde tenías una serie de referencias, además estaba muy bien impreso, lo hacían en gráfica Rivadeneira y realmente era un libro con una gran, digamos, prestancia. También estaba el de Fren Borrajo, porque creo que se daban los dos, del tema social, y fue el que me motivó realmente a estudiar ciencias económicas. Recuerdo que además en la familia no había habido esto y todo les parecía todo muy extraño. Yo venía de familia de otras profesiones, no todos universitarios, pero nunca de económica. Decía, ¿eso de económicas qué es? Y bueno, pues yo ahí fui en el año 67, empecé, que cuando justo coincidía, como ha dicho Enrique Castelló, que el profesor Velarde asumía una cátedra libre de cooperación que existió durante bastantes años. Fueron 13 años, desde el año 58 hasta el año 71 hubo una cátedra libre de cooperación. Yo he venido de una extracción agraria y tenía inquietudes pues, sociales bastante fuertes. Entonces el cooperativismo me parecía que estaba pues, en manos de caciques. Realmente yo no veía un cooperativismo como algo positivo. Pero bueno, luego después con el tiempo yo fui trabajando ya a Mondragón, a las cooperativas, conocí las cooperativas de Mondragón, a Iñaki Gorroño y al padre Mendarrieta, que crearon la Caja Laboral Popular, y estando trabajando yo de auditor en una empresa grande, privada, pues conocí esto y me relacioné con la gente de los grupos cooperativos de Mondragón y del País Vasco. A raíz de eso surgió, retomé lo que había, digamos,
oído de la Escuela de Estudios Cooperativos y fui a parar allí. Y como siempre, pues ya digo, y como ha citado Enrique, pues el profesor Velarde siempre estaba dispuesto, siempre te escuchaba como parecía que traías la idea más original, lo cual te daba bastante fuerza y por eso yo creo que debemos siempre recordarle. Y bueno, pues entonces estudié en el tema cooperativo y empezamos a dinamizar, ya en el año 75, y había que dinamizar la Escuela de Estudios Cooperativos, que estaba un poco mortecina, había tenido un periodo de la Cátedra Libre de Cooperación, porque realmente el tema cooperativo ya había surgido en el año 31, había habido la primera ley de cooperativas y había habido un gran Antonio Bascón Miramón que había creado realmente, pues fue el inspirador de la ley de cooperativas, pero al estar en la República, la deriva de la República hacia la guerra civil, pues hizo que el cooperativismo perdiera ese potencial. Entonces yo, uniéndolo de Mondragón y uniendo un poco la parte legislativa, pues fui a dar en esta escuela. Estaba ya un hijo de Gascón, Gascón Hernández, que era profesor, y estaba José Luis del Arco y estaba también José María Riaza Ballesteros. Era una serie de personajes que luego después me dio un poco pena oyendo el sectarismo que a veces hacemos gala a los españoles de poner el etiquetaje. Yo creo que nos viene de la Inquisición, el empezar a decir que eran gente como muy carca, hablando en plata, ¿no? Yo realmente estaba más en unas posiciones más avanzadas, más progresistas, pero me pareció que esta gente realmente tenía grandes posibilidades. Creé una asociación de estudios cooperativos, yo me empecé a participar en ella, y a todo esto pues el profesor Velarde deja esa dirección y la coge Enrique Castelló como director. Entonces estuve colaborando con él en los temas y llegamos a montar realmente una institución, o sea, a entroncar algo que ya se había conseguido desde el año 71 al crearse la Escuela de Estudios Cooperativos. Todo eso fue labor que había hecho Velarde. Es decir, yo cuando recuerdo a Velarde recuerdo también el entorno de personas que rodeaban. Era la época estamos hablando del año, en el año 63, Ruiz Jiménez había creado con el grupo, al mismo tiempo estaba la Asociación de Estudios Cooperativos, con estas personas que he citado, José María Riaza y alguna otra más, y los catedráticos de la facultad de aquella época. Nos abrió, gracias a ello, la escuela, me abrió también un mundo muy importante en Cuadernos para el Diálogo, ya que estas asociaciones estaban centradas en la calle Héroes del 10 de agosto, y allí Velarde había sido el que había abierto la puerta y la ventana hacia todas estas, digamos, incluso ideologías, digamos, porque en estos, tanto en Cuadernos para el Diálogo como en nuestra Asociación de Estudios Cooperativos, en la Acción de Formación Social, había gente que luego van a estar en diferentes partidos políticos. Así que en ese sentido, pues yo creo que él daba juego, era un profesor que sabía hacer su trabajo, sus investigaciones, y daba juego. Yo creo que ahí hubo otra figura, creo por hacer una pequeña aportación como alumno, en el sentido de Valentín Andrés Álvarez, que había sido un poco su mentor, y Valentín Andrés Álvarez era otro asturiano de grado, que yo creo que fue el segundo decano de la Facultad de Económicas de la Complutense. Y Valentín pues era un asturiano que era un gran potencial. Era un hombre bohemio, había empezado estudiando farmacia, otras carreras, y de repente deriva en la economía, y en todo lo que hacía, hasta bailando, porque era un gran bailarín que ha vivido tiempo en París, y un bohemio, pues logra y le anima mucho. Y yo veo que Velarde siempre tuvo, y de hecho yo creo que hizo cuando hizo la tesis doctoral, yo creo que Flores de Lemus, pues él incidió mucho y le ayudó en la presentación de esta tesis. Entonces, Valentín Andrés Álvarez fue también, y deberemos recordarle aquí como asturiano, fue también uno de los grandes personajes digamos, que ayuda a que el profesor Velarde fuese como fue. Y esa dicotomía, también esa amplitud de miras, de mirar diferentes enfoques, ¿no? Luego después ya, también quiero referirme, y quizá un poco porque nosotros aquí en el Centro Asturiano, que para mí es una maravilla, el día que me jubilé, pues quiero venir aquí, y gracias a nuestro presidente, pues voy haciendo y retomando temas de asturianidad de mi familia,
tuvo un gran impacto, sobre todo en América Latina. Y os decía que... Perdón un momentito. Os decía que el profesor Velarde va a ser en este aspecto otro de mis referencias vitales, es decir, no solo hacia la economía social, sino también hacia el tema de América Latina. Como se apunta aquí, él fue rector de la universidad que había en la Rábida y cogió de vicerrector otro asturiano, ahora mismo no me acuerdo si era Cuadrado, el apellido, un catedrático que estaba en Murcia, y él siempre daba juego. Yo digo que una de las facetas es que sabía crear equipos, que es una cosa no tan fácil y sobre todo proviendo del mundo universitario, donde es más endogámico. Él daba juego, ahí consiguió que abrir el régimen, porque cuando hablamos de este periodo, fue un periodo muy difícil en el mundo académico, porque estábamos en un sistema muy cerrado, es decir, que la dictadura de alguna manera influía negativamente en esas posibilidades. Pero Velarde supo crear otro de los ambientes o de las líneas en que yo luego he tenido una gran satisfacción personal, y fue abrir a lo que era el estructuralismo americano. Es decir, desde la Rábida ya empezó a contactar con la CEPAL, con miembros de la CEPAL, a invitar a gente que llegara, y todo esto pues fue realmente importante. Cuando ya deciden que deja de ser rector de ahí, es cuando él pues se anima, existiendo un edificio que ya conocía en la zona de Avilés, en Aranda, para hacer los cursos de verano, hacer unos cursos en que se pudiese potenciar de alguna manera ese digamos, aspecto americanista que siempre él tuvo y que tenemos casi todos los asturianos por la herencia indiana que tenemos en nuestras familias. Entonces él lo hizo estupendamente, contactó con la Universidad de Oviedo, universidad que estaba muy unida siempre a sus orígenes familiares, y además hay que recordar que también fue premio Príncipe de Asturias, que creo que es lo que nos ha faltado un poco decir en esta biografía que se ha enumerado aquí. En los cursos de la Granda, él llega, era de Ensilesa, él consigue presionar para que se hagan estos cursos, en los cursos de verano, y con su saber hacer en ese momento creo que estaba en algo muy importante que hay que hacer referencia, y que fue el primero, ahora que estamos hablando tanto de los salarios mínimos, estuvo con Romero Gorría, era el ministro que había de Trabajo, y él consiguió, o se influyó para que se hiciera el primer salario mínimo que hubo en España, que más o menos creo que eran como 60 dólares al día, algo así, eran como 1.000 y pico pesetas al mes. Y bueno, el salario mínimo pues se estableció, de alguna manera fue un aspecto social, yo creo que digno de hacer referencia. Y luego en los cursos de la Granda él pues va a insistir, va como siempre a buscar a la gente, a participar en ellos, a dirigirlo y a dar juego. En estos cursos yo creo que fueron realmente muy importantes, porque de alguna manera Asturias también se abrió a digamos, a llevar el ambiente asturiano, que a mucha gente, incluso creo que en un viaje llevó al presidente del Fondo Monetario Internacional, que llevó en helicóptero. O sea que tenía anécdotas, sabía, digamos, dar juego, que es algo muy importante en este aspecto. Y bueno, pues poco más. Entonces, luego ya, posteriormente, no sé si vaya. Luego ya hasta el año, en el último contacto que tuve con él, porque llamé desde la Universidad de Juan Carlos, estábamos haciendo un congreso internacional de tema de América Latina, y yo creo que ahí, bueno, tenía una presentacioncita pequeña, pero ya más o menos lo que os he comentado, y me voy ahí. Entonces, en este congreso, en este primer congreso internacional, que la veía un profesor Arazona y movimos también otro amigo chileno, Daniel Oravena, y yo mismo, llamamos, y Velarde estaba ahí estaba él con sus 80 y tantos años, eran 83, 84 años, y con una potencia de voz impresionante. Entonces yo, el recuperarle otra vez, el ver ese hombre que el tiempo no pasaba por él, sino que él estaba en el tiempo. Es decir, yo creo que tuvo una gran posibilidad, desde el punto de vista
vital, tuvo sus 95 años de vida, que fue muy bien aprovechada y que tuvo la suerte de encontrarse bien y de poder seguir entregando. Y entonces el recuerdo para mí es un recuerdo imborrable y, como digo, creo que todos los que somos economistas, pues le debemos una gran parte a él, como a otros profesores, lógicamente, pero una gran parte de nuestro saber hacer y de nuestra ilusión o vida profesional que hemos hecho. Así que yo le doy las gracias al profesor Velarde por sus enseñanzas y su colaboración permanente hacia todos. Gracias. Muchas gracias, don Santos. No sé si alguien quiere intervenir, alguna pregunta, algún comentario. Don Juan Iranzo. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer muy sinceramente al Centro Asturiano de Madrid este homenaje al maestro de todos, pero para mí ha sido mi maestro y mi padre. Realmente el día 3 de febrero me quedé huérfano, el día 3 de febrero del año pasado, porque efectivamente, como muy bien se ha dicho, y lo recordaba Enrique Castelló, el primer acercamiento de muchos de nosotros a la economía fue ese magnífico libro de Enrique Fuentes Quintana y Juan Velarde, Política Económica, que hay que recordar que se daba en sexto bachiller en la asignatura de formación del espíritu nacional, y que fue el primer acercamiento de muchísimos de nosotros a esa disciplina. Yo he tenido el gran honor a lo largo de mi vida de trabajar íntimamente muchos años con los dos autores de ese libro, pero es que yo creo que también hay que recordar al profesor Velarde, que creó una escuela, cosa que en España no es habitual y mucho menos en la rama de economía. De hecho, casualidad, yo fui el 13º catedrático de los 25 que sacó directamente. El primero fue Ramón Tamames. Y además ejercía como maestro. No se me olvidará nunca mi oposición de cátedra, que se acercó al tribunal, yo no sabía por qué él no estaba en el tribunal, luego se acercó a mí y me dijo: mira, Juan, yo no te voy a abandonar, yo me voy a una votación del Tribunal de Cuentas y vuelvo, porque el maestro jamás puede abandonar al opositor. De hecho, hace no mucho tiempo, en Derecho, un opositor vio que su maestro abandonaba el aula y pidió abandonar él también la oposición. Inmediatamente volvió el maestro y dijo: ¿qué te sientes? Que me estoy meando. De tal manera que él cultivó siempre ese espíritu. Fue muy plural, porque cada uno de los 25 catedráticos que procedemos de su maestría tenemos ideologías muy diferentes, y eso él siempre lo cultivó enormemente. Y de hecho, en un homenaje que le rendimos en la Academia de Doctores, el mismo Ramón Tamames explicaba que la primera vez que tuvo una entrevista con él para entrar en la cátedra, le explicó que era comunista. De tal manera que esa es una de las aportaciones muy importantes. Otra, quizá por la cercanía con la que vivimos, es precisamente el gran esfuerzo que hizo por la defensa nacional. Fue el primer economista que entró en el CSLN y que introdujo la economía como un factor determinante para garantizar a la defensa nacional, la garantía económica. Y de hecho perteneció al CSLN desde el año 75 hasta su fallecimiento. El mismo general del CSLN fue vestido adrede de general a su funeral en homenaje a Juan Velarde. Luego también hay que tener en cuenta que ya se ha apuntado, pero que jugó un papel fundamental, siguiendo la teoría de Adam Smith, de que hay que difundir la economía. Que la economía no puede quedar esa ciencia lúgubre entre los economistas, sino que debe favorecer el funcionamiento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este sentido participó en diferentes medios de comunicación permanentemente, a través de su capacidad de transmisión del conocimiento. Y luego hay que tener en cuenta que él también cultivó enormemente a su familia. Él fue un esposo abnegado y un padre ejemplar, de tal manera que esa relación también, para las personas que tuvimos la situación de vivir muy cerca de él, también nos introdujo absolutamente en esa familia. Por tanto, ese pasado 3 de febrero perdimos a un padre. Y por último, recordar que murió en acto de servicio, porque de hecho, mucha gente no lo sabe, él estaba escribiendo su último artículo, subió en su casa de Amado Nervo 1, tenía 2 pisos comunicados por una escalera, subió a cenar, se le olvidó un libro, volvió, se cayó
y murió 2 días después como consecuencia de esa caída. De tal manera que es un ejemplo que una persona de su edad estuviera trabajando hasta pocas horas antes de su muerte. Para mí ha sido una de las grandes satisfacciones convivir durante 40 y tantos años con el profesor Velarde. Termino en un homenaje que gracias a la iniciativa de Rafael Pujol se le va a rendir el día 15 de este mes, presentando una obra de la Real Sociedad Geográfica sobre la figura de Juan Velarde. Pues yo lo titulé mi colaboración 50 años aprendiendo del profesor Velarde. Comencé a través de ese libro y no finalizaré nunca hasta que yo viva. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir alguna otra cosa. Bueno, pues muchas gracias a todos, también a don Pedro Sabando, que nos acompaña, al presidente adjunto, a los directivos y a todos, por supuesto, porque entre todos hacemos este homenaje y principalmente a las personas que han intervenido, don Enrique Castelló, don Rafael Pujol y don Santos Ortega, que además fue el que tuvo la iniciativa. No tuvo que presionar demasiado, porque estamos encantados y realmente rendimos también un tributo de admiración, de gratitud y de enorme afecto a don Juan Velarde. Y desde ese sentimiento de orfandad quizá podamos recordar aquellos versos extraídos de la copla manriqueña. Dio el alma a quien se la dio, el cual la tenga en su gloria y en su cielo. Y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Muchas gracias a todos.